Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a empezar al fin con la historia. Discúlpame que todos estos días estuve tratando de ver el tema del sonido del mi notebook. No he podido grabar, en realidad he intentado varias veces grabar el video, pero el sonido era el que no me ayudaba. Así que ahora yo creo que estamos ya listos para comenzar con esta área. Y el primer tema que vamos a tocar es la fundación de Salta. Así que empezamos. Bueno, vamos a leer esta filmina, dice Fundación de Salta. Finalidad: brindar protección a la riqueza de las minas de plata del Potosí, consolidar un sistema de comunicación entre ellas, facilitar el tránsito de documentación y de mercaderías, creando así un sistema comercial sólido. Para ello, la corriente colonizadora del norte fundó las nuevas ciudades. Bien, acá vemos que dice brinda protección a las riquezas de minas de Potosí. Nosotros sabemos muy bien, lo hemos estudiado en la escuela y en el colegio, que la primera fundación dentro de este territorio fue justamente el de Buenos Aires, ¿sí? Ahí se consolida un puerto en el cual ingresan diferentes navíos desde España y por lo tanto para los expedicionistas era necesario conocer o adentrarse dentro del mismo territorio para saber qué riquezas había. Nosotros tenemos muy bien sabido que estas corrientes colonizadoras, tenían más que nada ese fin, ¿sí? De buscar riquezas para justamente para brindar a su corona, a sus reyes. Entonces tenían la obligación de conocer el territorio, de adentrarse más hacia lugares que aún eran, o se suponía que eran inhóspitos, o que podían estar ocupados por pueblos. eh, ya sabemos que ellos ya los conocían, sabían que aquí habían indígenas, entonces debían saber ellos qué territorios estaban ocupados y cuáles no, y en cuáles ellos podían consolidarse para apropiarse. Mientras ellos más expedicionaban, tenían más interacción con estos pueblos originarios y en un modo de decir que tenían cierta confianza los indígenas con estos colonizadores. No digo que todos, porque no todos tuvieron confianza, pero sí muchos de ellos apenas ingresaban los españoles y se rendían o le rendían algún tipo de homenaje porque tenían esa creencia de que probablemente serían dioses que regresaban a salvar su, su, sus problemas en cuanto a lo que sería sequías, falta de cosechas, pestes y demás. Entonces es que le rendían ciertos tributos o asimilaban de que, bueno, ya habían llegado a estas personas, entonces debían ellos colaborar. En cambio, habían otros lugares de que no se resistieron, ¿sí? Se resistieron y mucho en cuanto a la llegada de estas personas. Eh, las comunidades que comenzaron a interaccionar con los españoles les comentaban o se hacían entender de que habían riquezas dentro de este territorio, pero ellos obviamente sin, ¿cómo les puedo decir? Ellos no tenían asimilado en sí de qué tipo de riqueza, o sea, para ellos la riqueza era algo que estaba en abundancia y que lo poseían en, por ejemplo, si tenemos que hablar del imperio inca, lo poseían justamente en el área donde estaba el cacique, ¿sí? El cacicazgo, como se dice.
Entonces, los españoles les interesó esto, ¿sí? Les interesó decir qué será eso que ellos mencionan que hay en abundancia y que es importante. Cuando los indígenas le muestran de qué se trata, los españoles se sorprenden porque decían, ¿cómo puede ser que esta gente no entienda o sepa que le están hablando de la plata? O sea, plata en material y en metal, digamos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Les empiezan a preguntar dónde se encuentra esta plata, dónde está. Y bueno, ellos le mencionan sobre un cerro que una montaña para ellos, que tenía esta riqueza y por lo cual eran encomendados ellos muchas veces a trabajar esos lugares para poder brindar, para poder sacar este metal y poder hacer después ofrendas, adornos para los caciques, pero no era un intercambio de riqueza, de un dinero grande, sino que ellos era únicamente una costumbre que tenían, ir a trabajar en ese lugar para sacar este producto y después realizar un intercambio o ofrecérselo a los mismos caciques que tenían esta potestad de percibir la plata. Entonces los españoles, ¿qué hacen? Comienzan a consolidar un camino, hacen un camino en cual, para dirigirse a ese cerro. Y este cerro rico es justamente el de Potosí. Entonces ellos, ¿qué tienen que hacer? Atravesar todo el territorio realizando un camino en el cual los lleve a ese lugar. Para consolidar los caminos, ¿qué tuvieron que hacer? Fundar ciudades. ¿Cuál era la finalidad? Cuando decimos nosotros consolidar, ¿sí? Consolidar ese camino, hablamos justamente de cuidarlo, de evitar evitar invasiones de otras corrientes colonizadoras. Eh, Ahora, si hablamos de corrientes colonizadoras, tenemos que ponernos dentro del contexto que las coronas importantes hasta ese momento, las potencias grandes hasta ese momento eran España, Portugal, Francia. Portugal ya estaba a punto de arribar a Brasil, ¿sí? Que era justamente un lugar al que ellos tenían acceso por el Tratado de Tordesillas. Y Francia, bueno, estaba expedicionando en la zona del sur, del norte, más allá de que no tenía derechos sobre esos lugares, pero que tenía temor España de que se conozca sobre este cerro rico del Plata y que empiecen a invadir estas corrientes europeas y por lo tanto se pueda producir una guerra y perder esta gran fortuna. Entonces tenían que fundar ciudades para que puedan vivir allí soldados, pueda haber un gobernador y a la vez también evitar que las mismas comunidades indígenas se alcen en contra de la corona. Entonces se van fundando ciudades recorriendo un camino, ¿sí? Cuando hablamos de Salta, justamente Salta va a ser una de las fundaciones que tuvo un cierto recorrido para ser fundada. Hubo ciertos problemas que retrasaron su fundación, habiendo sido uno de los objetivos más grandes de la corona española. ¿Por qué? Porque justamente Salta, y si estamos hablando de Salta, no estamos hablando únicamente de nuestra provincia, ¿no? Sino que estamos hablando de un territorio muchísimo más extenso, que llegaba hasta Perú. Y cuando estamos hablando de la Fundación de Salta, vamos ahora a ver cómo cronológicamente tuvo ciertos inconvenientes para su fundación.
Bueno, y acá bueno, vamos a volver a decir que consolidar un sistema de comunicación entre ellas facilita el tránsito de documentación de mercaderías, creando así un sistema comercial sólido. El camino, bueno, únicamente no era para llegar hasta Potosí y conocer, sino que a la vez ya esto iba a ser un camino ya de recorrido, o sea, en el cual iba a llegar, iban a llegar desde el puerto de Buenos Aires y desde allí recorrer este camino, ¿sí?, hacia el Cerro Rico de Potosí. Una vez que se cargaba la mercancía, volvían por este mismo camino hacia el puerto de Buenos Aires. Ese era el fin, poder en este camino llevar y traer la mercancía. Esa es la única finalidad. Y a la vez, bueno, dice un sistema de comunicación, porque nos va a comunicar con las diferentes ciudades que van a existir dentro de este camino. Vamos a hablar de la cronología. En 1536 ingresó por el norte Diego de Almagro, sin realizar ninguna fundación, ya que su objetivo era tan solo recorrer el lugar. Bien, acá ya vamos viendo quiénes van recorriendo este camino, quiénes van conociendo. Diego de Almagro, su único fin era poder realizar un mapa para presentarle a posterior a quienes van a ser fundadores o futuros expedicionistas, y que queda sentado que él fue el primero en recorrer el lugar. Él no tenía encomendado realizar fundaciones, únicamente una expedición. Por lo tanto, él no va a fundar ninguna ciudad. Entonces queda sentado ya que él fue el primer expedicionista que recorrió la zona del norte. Y él va a conocer justamente a estas comunidades tan aguerridas que se centran aquí en la zona del norte, la cual va a obligar a otros posibles fundadores a no poder llegar al lugar. ¿Sí? Juan Núñez del Prado sí fue encomendado para tal fin y funda la ciudad del Barco Tucumán. Acá nosotros estamos viendo que la zona del norte, ¿sí?, tenía otros lugares importantes, por lo tanto se funda del Barco Tucumán. Y esta ciudad del Barco Tucumán también va a abarcar la zona de Catamarca. Les vuelvo a repetir, la finalidad en sí era justamente, primero, consolidar un camino y resguardar el territorio de posibles invasiones. La parte de la zona de Catamarca, ¿sí?, y la de Tucumán era importante, ¿por qué? Porque lo que se tenía era el ingreso desde el Pacífico, o sea, desde Chile. Entonces, fundar estas ciudades tenían este objetivo de cuidar posibles invasiones desde la zona del Pacífico, ingresos ya tanto de otras corrientes colonizadoras o de posibles piratas. ¿Quién eran los piratas? Bueno, los piratas eran los ingleses que estaban recorriendo diferentes lugares a través de los navíos en el mar, en el océano. O sea que todo lo que refería océano, refería ingresos desde el agua, debía ser resguardado, debía ser cuidado por justamente este temor. Los piratas ingleses eran eso justamente, ¿sí? No les interesaba si el lugar le pertenecía a otras corrientes o si es que existían riquezas pertenecientes a otras personas, a otras coronas. Ellos lo que hacían, se apropiaban del lugar, robaban todo lo que podían y se los llevaban. ¿Y cuál era el problema? Si llegaban a presentarles eso a los ingleses, ¿sí?, a las coronas inglesas, o era más que obvio que los ingleses iban a querer ingresar por ese lugar hacia lo que le pertenecía hasta ese momento a España y querer extraer esta plata tan importante.
Entonces es que se funda la ciudad del Barco y, como les digo, abarca también Tucumán, también Catamarca, tratando de consolidar un lugar desde el posible ingreso del Pacífico. Lo que ellos hasta ese momento no conocían, no sabían que había una cadena muy grande montañosa, que es la de los Andes, que no le iba a permitir jamás a otra corriente ingresar porque era prácticamente imposible. En 1573, Jerónimo Livio Cabrera fue el primero a quien se le encomendó la fundación de la gobernación del Tucumán, pero, desobediente, funda la ciudad de Córdoba. Considerado un acto de traición, fue ejecutado por Gonzalo Abreu y Figueroa. Bueno, Jerónimo de Cabrera es un personaje muy interesante, porque representa ya la rebeldía dentro de este evento tan importante para los españoles, porque él fue encomendado por la misma corona. La corona es que lo obliga a él a dirigirse hacia el norte y fundar la gobernación de Tucumán. Pero ¿qué hace él? No quiere ir a ese lugar porque tiene conocimiento por los dichos de Almagro, que existían comunidades aborígenes muy aguerridas que se resistían y que también asesinaban a los expedicionistas. Entonces él temía por ellos, temía no por la vida de la gente con la que estaba, él temía por él, porque el expedicionista y el fundador, para ellos era muy, pero muy importante asumir ese rol de fundador, porque iba a quedar inmortalizado su nombre para toda la eternidad. Porque nosotros en el 2021 estamos hablando de fundaciones de ciudades de 1500. O sea, si él llegaba a pasar a la zona de Salta y era asesinado por estas comunidades aborígenes, no iba a servir de nada tanta expedición y estar tan alejado de su tierra natal por tantos años. Entonces él dice, no, yo no voy a obedecer el ir hacia el norte porque temo por mi vida y yo quiero fundar una ciudad. Entonces, ¿qué hace? Se dirige hacia el oeste, al oeste, y encuentra este lugar, este territorio que estaba prácticamente inhóspito, no había comunidades, y si existía una comunidad, era una comunidad resiliente, que era tranquila, que eh, no se negó a convivir con los españoles, entonces funda Córdoba. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Cuando se enteran de los expedicionistas, siempre llegaban con un encomendado de la corona española, y este encomendado tenía que informar si se dio o no cumplimiento a la cédula real de la fundación. Como en este caso no se dio cumplimiento, era obligatorio para el encomendado informar al rey y a los que le sucedían que Cabrera no había fundado lo que se le había propuesto a realizar. Entonces viene Figueroa a Beu y lo destituye de su gobernación, le quita ese poder y lo manda a ejecutar, porque obviamente la traición hacia la corona era un delito muy grande, era un, no significaba únicamente desobedecer, sino que era desobedecerle al rey en persona. Y desobedecer al rey en persona es un acto de traición. Por lo tanto, los actos de traición en ese entonces se castigaban con la muerte. Y Cabrera fue asesinado, ejecutado por esto. Entonces hoy él quiso que lo recordemos como fundador, lo estamos recordando como fundador, pero a la vez como traidor mismo de su propia corona. Así que esta cronología es importante, tenganla en cuenta, tomen nota de los años o de los sucesos, porque bueno, acá de Juan Núñez y todo no tenemos el año, pero tenemos un suceso que se efectúa después de 1536. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer una línea de tiempo.
Y en esa línea de tiempo yo necesito que ustedes saquen esto, ¿sí? 1596, ¿qué sucedió? A posterior, ¿qué pasó con Juan Manuel del Prado? Y en 1573, ¿qué hizo Fabián? Y acá llegamos justamente a lo que nos importa, lo que nos importa un poco más, que es la fundación de Salta. 16 de abril de 1582, el sevillano Hernando de Lerma fundó sobre las márgenes del río Arenales la ciudad de Lerma en el valle de Salta. ¿Cuál fue la finalidad? Aprovechar las vías de comunicación naturales ya usadas por los aborígenes y fortaleció así los dispersos, débiles y escasos núcleos de la población española. Formar una red de circulación de hombres, animales, mercancías y noticias que con eje en Potosí permitirá la comunicación entre los puertos del Callao, Perú, y el de la recién fundada Buenos Aires. Acá en este mapita que tenemos abajo podemos ver, ¿sí? Acá cómo se realiza el recorrido desde Buenos Aires hasta el Cerro Rico de Potosí. Estas flechitas azules nos están marcando el camino que estábamos hablando hace rato de consolidación, ¿sí? Cómo se consolidó el camino desde la ruta, desde Buenos Aires hacia el norte. ¿Ven? Y acá justamente estamos viendo Córdoba, porque el camino se realizaba desde ahí, Córdoba, Tucumán, Salta. ¿Ven? Cómo justamente se sucedieron las fundaciones: Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta y Potosí. Esas van a ser las ciudades importantes dentro del recorrido de este camino que le va a permitir a los españoles llegar al puerto de Buenos Aires, y ingresar por este lugar hacia el Cerro Rico de Potosí. Una vez que se realizaba la carga de este metal precioso, regresaban por este mismo camino y volvían a salir por este puerto. Este puerto es habilitado muchísimo después, ¿no? Desde la llegada de los europeos, porque primeramente, ¿qué hacían? Realizaban su salida por Lima, porque ellos creían que era mucho más cerca este puerto con el Cerro Rico de Potosí. Pero ¿qué pasaba? Desde Lima tenían que dar la vuelta tanto por el estrecho de Magallanes, o si no, dar la vuelta por todo el Pacífico. Entonces se les hizo más largo el recorrido y ahí corrían riesgo de lo que estábamos hablando hace rato. Corrían riesgo de ser sorprendidos por los piratas y perder toda esa mercancía. Por lo tanto, es que después se habilita este puerto de Buenos Aires con la aduana seca esta de Córdoba, que no dejaba contrabandear otros productos, era únicamente plata. Bien, entonces, acá dice: aprovechar las vías de comunicación naturales ya usadas por los aborígenes. Nosotros, cuando estamos hablando aquí del camino consolidado, hubo una intervención de un camino que ya estaba realizado, o que ya era conocido por los mismos indígenas, que era el camino del Inca. Este camino del Inca era una ruta que realizaban los incas dentro de su imperio, porque su imperio era un imperio bastante amplio, ¿sí? Extenso. Acá, como estamos viendo Lima, ¿sí? Lima, y todo este marroncito que podemos ver acá como cerro, como montaña, lo podemos comparar, ¿sí? Con el imperio incaico hasta Santiago de Chile, un poquito más de arriba hasta donde figura Tucumán. Todo eso era el imperio incaico. Y el imperio incaico tenía pueblos, ¿sí? Distribuidos dentro de su imperio y que estaban muy alejados. Entonces, lo que ellos necesitaban tener
es un camino de conexión, de comunicación entre ellos, por lo tanto es que arman este camino del Inca, lo que le permitía a un mensajero poder ir de pueblo en pueblo y tomar novedades, noticiarse sobre diferentes temas que después eran enviados al rey, o sea, el cacique más grande, que era el emperador de todo este imperio tan grande que era el del Inca, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los españoles? Cuando conocen este camino, lo recorren también, ¿sí? Lo recorren y se dan cuenta que era el camino más apto para poder llegar al Cerro Rico de Potosí. Entonces lo utilizan, se adueñan de este camino, más allá que les fue dificultoso desde el primer momento, porque no se trataba de una ruta plana, sino que tenían que atravesar montañas, quebradas, y muchos de los españoles perdieron la vida en estos lugares porque también estaban estos recorridos a orillas de las diferentes montañas que tenían una pendiente muy alta, y por lo tanto es que algunos caían y demás. Entonces era complicado para ellos, pero a la vez este camino era el más directo hacia el Cerro Rico. Por lo tanto es cuando acá dicen que aprovechaban las vías de comunicación naturales ya usadas por los aborígenes, estamos hablando, nos hacemos referencia a esto. Y fortaleció así los dispersos, débiles y escasos núcleos de la población española. El fin único, o sea, consolidar una nueva colonia española en la que pudiesen vivir los españoles y abastecerse de los productos que hayan dentro de ese lugar. Las fundaciones de las ciudades no eran únicamente para consolidar un camino, sino que también tenían que consolidar una población. Cuando acá dice que fundaron en la ciudad sobre las márgenes del río Arenales, ya nos podemos dar cuenta de que se está hablando de sobre el margen del río. Se tuvo en cuenta la importancia del curso del agua, que haya agua en el lugar donde iba a fundarse una ciudad, donde iba a vivir gente. También la importancia del clima, la importancia de la tierra para poder cultivar. Entonces no era simplemente decir, ¿sabe qué? Allá vamos a fundar una ciudad, yo quiero que ahí la fundes. No. El fundador, el expedicionista tenía que ver dónde iba a fundar, cómo se encontraba el lugar, qué posibilidades habían ahí de sobrevivir. Hubo, ¿no? Hay otros lugares que se fundaron y que tuvieron que cambiar la fundación hacia otros lugares, o sea, trasladar la fundación a otros lugares porque era imposible subsistir en esos sitios. Después se formó una red de circulación de hombres, animales, mercancías y noticias. Acá cuando dice animales, la mula era el animal más comercializado en esa época, porque justamente la mula era el animal más apto para la carga pesada. Nosotros acá en Sumalao no es que se conoce ahora porque eh, únicamente porque pasó una imagen y la imagen se quedó ahí y demás, pero ¿cómo hizo esa imagen para pasar por ese lugar también teniendo otros caminos? Justamente por esto, en Sumalao se realizaba este intercambio de mulas, ¿sí? Era un lugar donde había una feria grande, como la podemos ver justamente en la fiesta, ¿no? Una feria así grande, pero era una feria que estaba siempre, no únicamente para la festividad religiosa. Y ahí se realizaba este intercambio de productos. Ahí tenían una cría importante de mulas y ahí a cambio de las mulas recibían productos extraídos de diferentes sectores de otras ciudades, traídos por los expedicionistas o por los cargadores, o también productos traídos desde Europa. Y la mula, al ser
un animal caro en ese entonces, se podía intercambiar por muchos productos y entonces por esto es que la mula se había convertido en uno de los comercios más importantes de la época. Entonces, bueno, acá dice fue una red de circulación de hombres, animales, mercancías y noticias. Estamos hablando justamente de esto, de que el camino le dio cierta importancia al comercio e intercambio entre las ciudades que se encontraban distanciadas y ahora estaban comunicadas por un camino, o también el intercambio con la misma corona, porque es, es sabido que los españoles que venían traían productos de su tierra porque la iban a extrañar y querían consumirla, con el temor de no poder encontrarlos acá. Y aquí, al encontrar otros productos importantes, realizaban este intercambio. ¿Sí? O sea que el camino sirvió para el intercambio comercial, para el intercambio de información, porque también se iban noticiando diferentes cosas que sucedían en las ciudades, y para la circulación de hombres con necesidad de conocer. Este recorrido más que nada lo hacían las familias que venían desde Europa de mucho dinero, o sea, que eran ricos. ¿Qué hacían ellos? Alquilaban carretas, o sea, venían de carretas, compraban carretas y recorrían este camino, únicamente con un fin, digamos, como de turismo. Capaz que fueron los primeros turistas dentro de esta historia, ¿no? Así que, y también es importante saber cómo fue la fundación, ¿no? Porque la fundación de ciudades era un acto importante, era un evento que se realizaba con gran importancia porque el fundador tenía que colocar un poste en el medio, ¿sí? Que iba a representar el lugar, el sitio en el que se fundó, y tenía que estar presente el cura, que representaba la iglesia, tenía que estar presente el encomendado de la corona, que iba a presenciar que sí se confirmaba la fundación, y representantes de las comunidades aborígenes. Y cuando hablamos acá del nombre de Salta, dice: por último, conforme a pruebas históricas, se dedujo que cuando Hernando Lerma fundó la ciudad como de Lerma en el Valle de Salta, provincia de Tucumán, hizo referencia a una comunidad indígena que llevaba el nombre Saltas. ¿Sí? Cuando les digo yo que cuando se hacía la fundación había representantes de comunidades indígenas, se presupone que pertenecían, en este caso, ¿no? En este caso la fundación de Salta, a los saltas, quienes estuvieron presentes cuando Hernando de Lerma ya funda la ciudad con el nombre de Salta. Entonces lo hacen representación de esta comunidad, que bueno, aquí habla de dónde se encuentra ubicado. Vamos a ver en el mapa. ¿Sí? La ubicación de la comunidad aborigen Saltas sería dentro de este eje céntrico, ¿sí? De donde estamos marcando estos cuadritos, estas líneas negras que yo he marcado en el mapa, representan justamente dónde se situaba esta comunidad, que, que fue, que fue hallado no hace mucho tiempo. Por eso es que también estaba la especulación de cómo se nombró la ciudad. ¿Por qué Salta lleva el nombre Salta? Lo asimilaban a los charcos de agua. ¿Por qué? Pues la expresión es decir Salta, Salta, Salta. Después a un vocablo aymara, porque nosotros, nuestro pueblo norteño, perteneció al imperio inca y a la aymara. Entonces decían, bueno, entonces probablemente hay una palabra que tiene ese significado de Salta y era Sacta, pero no habían pruebas sobre ello. O sea, eran todas especulaciones que se realizaban conforme a la historia, a los posibles. Pero cuando se empezaron a hallar ciertas pruebas arqueológicas dentro del mismo centro de la ciudad, se pudo detectar que hubo una comunidad cercana
al lugar donde se fundó la ciudad, que se denominó Saltas, conforme a escritos que se hallaron, conforme a restos arqueológicos y demás. Entonces, como para la fundación era necesario que estén presentes comunidades indígenas o representantes de las comunidades indígenas que simbolizaban que estaban conformes o con un augurio total que se realizaba una fundación en nombre de la corona española. O sea, eso es lo que suponían los españoles. No era que iban y le preguntaban al indígena, ¿sabe qué? Nosotros podemos fundar acá. No, ellos iban y fundaban, no les importaba. Pero sí, para ellos era importante que se encuentren los representantes de la comunidad para poder simbolizar, en la vida de comillas, simbolizar que estaban orgullosos de que los españoles vayan a fundar esta ciudad y ellos quedar a partir de ese momento bajo su educación religiosa, bajo su mandato español y bajo su propio régimen. Entonces, ese era el fin determinado de la fundación. Bueno, yo creo que aquí, a ver, veamos la primera foto y ya vamos terminando. ¿Ven? Aquí está. Tenemos aquí este poste, que en este caso es un árbol talado. Tenemos al fundador, al representante de la iglesia, y aquí a lo que no estoy viendo no sale es la comunidad aborigen. Aparentemente por acá veo acá unas plumas. Y el encomendado de la corona española que se situaba aquí al lado de la iglesia, que era el que iba a informar al rey que sí se dio cumplimiento a la cédula real de la fundación de una ciudad. Acá cuando el fundador levantaba su espada, apuntaba hacia la cruz que sostenía el cura y fundaba la ciudad siempre en nombre de algún santo. Y bueno, decía el nombre, por ejemplo, el nombre de la Virgen de Guadalupe, de nuestra Madre, de la corona española, fundo a partir en este lugar la ciudad de tanto, ¿sí? Ese era el rito que se realizaba de una fundación. Tenían que estar toda esta gente presente para atestiguar que sí se realizó. Y no como Cabrera que fue y se fue a otro lado. Vamos con las actividades y con esto terminamos. Realiza una línea de tiempo ubicando la corriente colonizadora del norte hasta la fundación de Salta. Ese es lo que vimos primero, que les dije tomen nota para realizar la línea de tiempo. ¿Cuál fue la importancia de la fundación de nuestra ciudad? ¿Qué canales o ríos importantes atraviesan la ciudad de Salta? Este punto no está aquí en la filmina, pero me pareció importante para que ustedes conozcan y sepan, ¿sí? Que el nombre de Salta, ¿a quién hace referencia? ¿Sobre qué actuales calles se ubicaban? Y nombra el actual barrio. Estos 4 puntos yo necesito que los hagan apenas terminan de ver el video y me los envíen al WhatsApp, al grupo, como documento de Word, o si no me los responden me mandan mensaje privado, me lo responden a medida que van escribiendo el texto, no hay problema. Yo quiero saber que estas preguntas estén bien respondidas y la línea de tiempo, bueno, me la van a tener que pasar sí o sí por Word. ¿Sí? Así que bueno chicos, espero sus actividades y nos estaremos viendo. Ya les voy a enviar la otra video clase hasta antes del miércoles. Y discúlpenme porque tuve este percance sí con mi nota. Así que chao.